términos médicos RPM, ¿no? Pero siempre hay que diferenciar la terminología acá. Siguiente, por favor. RPM está considerado como es la ruptura de las bolsas de las 20 semanas o 22 semanas para otro, hasta antes de iniciar el trabajo de parto, ¿no? Es un tiempo bastante considerable, evidentemente con las complicaciones que puedan ser a menor edad gestacional con RPM, mayor complicaciones para el feto, ¿no? Y mayor probabilidad de una mortalidad materna. En cambio, cuando un RPM ocurre casi una gestación a término, tomamos las medidas y ya sea para un parto vaginal o por cesárea, ¿no? Entonces, estas bolsas que envuelven la criatura se rompen. Por lo general, en la fibra que ustedes ven ahí, lo común que se puede romper es la bolsa que está cerca al cuello del útero, ¿no? Pero también eso no quita que pueda romperse en otro espacio, en otro lugar. Donde ustedes ven ahí, póngase que se rompa la bolsa en el fondo. Y nosotros objetivamos, o sea, la paciente viene a la emergencia y vemos que se pierde líquido, pero también a la vez le tocan a ustedes la bolsa y dice, doctor, acá está la bolsa completa. Pero lo que pasa es cuando se rompe lo que se llama la rotura de bolsas alta, diseca ese espacio y va a perder líquido este producto, ¿no? Entonces, esta ruptura de esta membrana, de estas bolsas coreamnióticas, debe tener una función, ¿cierto? ¿No? Por eso que el ginecólogo va a tener que actuar de forma rápida. La siguiente. En cuanto a su frecuencia, ustedes van a ver esto que es variable del lugar donde trabaje uno, es variable ya sea en la vida, en la actividad privada o ya sea en instituciones de salud o MINSA, ¿no? O en los hospitales de fuerzas policiales, militares, ¿no? Pero un término más o menos es entre 4 al 18%, es amplio, la frecuencia va a depender del lugar donde se puede atender, ¿no? Y generalmente estos de la mitad de las bolsas rotas corresponde a gestaciones menores de 36 semanas de gestación. Es decir, más o menos esto corresponde al 50% y el otro 50% por encima de las 36 semanas de gestación, ¿no? Entonces van a ver ustedes pues un 50% en productos pretérminos con las complicaciones que van a aparecer, ¿no? Y las consecuencias de esto son las infecciones, las muertes perinatales, la coriamnionitis que pueda presentarse. El siguiente, por favor. Esto es un término que debemos manejarlo nosotros porque ustedes escuchan en los hospitales RPM, pero hay otro hay que clasificar qué cosa, en qué momento ocurre la RPM. Las bolsas se rompen antes del trabajo de parto y decimos RPM, pero si esto ocurre pues en forma temprana, 20 a 22 semanas o 24 o 28 semanas, en ese lapso decimos una ruptura de bolsa pretérmino, ¿no? Entonces, evidentemente con un producto con pronóstico malo para el bebé primeramente y para la madre, si esto va a continuar. Cuando las gestaciones, las RPM pretérminos ocurren entre las 28 y 32 semanas, ya el pronóstico es un poco alentador para esa criatura, ¿no? Porque ya es manejable con surfactante, con estos productos y la posibilidad de una membrana hialina es menor. Pero siempre hay ese riesgo. También va a depender los lugares donde se pueda atender. Por ejemplo, los hospitales de MINSA que no están, muchas veces no pueden estar preparados, entonces la incidencia, la mortalidad es alta en las 28 semanas. Lo que no ocurre pues con las clínicas, lo que no ocurre con salud que manejan fetos o recién nacidos de 28 semanas, 30 semanas, y muchas veces le va muy bien a esto, ¿no? En cambio, cuando vemos una ruptura prematura entre 32 y 37 semanas, ahí hay que, evidentemente, ese producto ya tiene ya casi el pulmón maduro, ¿no? Ya tiene, puede salir con tranquilidad, pero siempre hay que dar nosotros, quedarnos un poco, que pueda suceder una membrana hialina, pero eh, el pronóstico es mucho mejor en ese en ese grupo de pacientes, ¿no? Siguiente. Este es los términos que debemos de manejar. ¿Qué cosas son? A veces escuchamos ruptura prematura de membrana precoz, ¿no? O de repente alta, de repente espontánea, de repente un RAN, de repente un REN, decimos, ¿no? Cuando ustedes escuchen el término de REN, significa ruptura de membranas de forma espontánea. Cuando ustedes escuchan el RAN, decimos que es la ruptura es artificial.
el médico intencionalmente rompe la bolsa para que descienda la presentación y pueda mejorar la acentuación y de esa manera mejoramos el trabajo de parto o acortamos el periodo expulsivo, ¿no? Entonces, cuando decimos una ruptura prematura de membranas prematura, es cuando ocurre esto antes de iniciar el trabajo de parto. Cuando es precoz, cuando la mujer ya está en trabajo de parto, doctores, ya está con 1 o 2 centímetros y rompe la bolsa. Las causas no vamos a decir en este momento, pero rompe la bolsa cuando está con 1 o 2 centímetros, decimos precoz. Cuando es oportuna, cuando lógicamente la mujer está con 6 o 7 centímetros, ¿no? Y en forma espontánea rompe la bolsa y oportunamente hace que la cabeza descienda, comprima lo que es el cuello y de esa manera se mejora la incorporación. Cuando es tardía, cuando tenemos pues una mujer que está en trabajo de parto y tenga 9 10 centímetros de dilatación, ¿no? Ahí aún así está con las bolsas, ¿no? Y en forma tardía se rompe espontáneamente la bolsa. Cuando es tempestiva, cuando se rompe la bolsa en forma abrupta, en cualquier momento de la dilatación, en cualquier momento de este trabajo de parto y se rompe en forma tempestiva, ¿no? Cuando es artificial, como le mencionaba, es el famoso RAN, es la ruptura artificial de la membrana que hacemos para que pueda descender la presentación, ¿no? El médico utiliza el amniótono, utiliza una pinza para poder romper las bolsas, no solamente para que descienda la presentación, sino muchas veces para ver la calidad del líquido, ¿no? Entonces el líquido puede ser un verde fluido, un verde espeso, un verde puré de arveja, o puede ser hasta amarillento, ¿no? De acuerdo a la tonalidad que esto va avanzando, vamos a ver que este producto puede estar comprometido, ¿no? Entonces, esa coloración verdosa es lo que nos va a dar muchas veces el pronóstico. Por eso que el médico intencionalmente rompe la bolsa para que descienda la presentación y para ver la calidad del líquido amniótico, ¿no? Cuando es una ruptura espontánea, creo que ya en la contracción que hace la mujer, en forma espontánea se rompe la bolsa, ¿no? Cuando es alta, creo que le dije inicialmente, alta es cuando en el fondo del útero se pueda romper la bolsa y va a disecar ese espacio y vamos a presentar el líquido y observamos, ponemos un espéculo y vean a ver ustedes que está las bolsas íntegras ahí, pero cae un líquido, ¿no? Entonces decimos, ¿pero de dónde viene? Entonces esa la ruptura ha sido alta. Son raras, pero se dan eso, ¿no? Y cuando es baja, que es más común que se rompe cerca del orificio cervical interno. Las causas que puede romper puede ser múltiples, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, ya más o menos tenemos esa terminología, entrando un poco más a lo que son las RPM, ¿no? Ya, cuando a veces se le pregunta, ¿eso no es una RPM? ¿No? A veces se confunde. Doctor, si hay líquido, pero uno pone el espéculo y ahí está la bolsa. Y, entonces hay que hacer también el diagnóstico diferencial. ¿En qué caso la mujer pierde el líquido sin ser el líquido amniótico? La siguiente, por favor. Este es un poco, trata de explicar la- la forma, cómo se puede romper una bolsa, ¿no? Al incremento de la presión intraamniótica, en este caso, por ejemplo, una contracción brusca que puede tener la mujer, puede ser como un globo, se reviente esto, ¿no? Entonces hace que aumente las paredes, la pared del útero, incremente la presión y como un globo se rompe, ¿no? Esto se produce muchas veces porque existe una hiperdinamia con una hipersistolia o de repente en un trabajo de parto, la obstetriz o el médico indican que se coloque oxitocina y no controlan el goteo, entonces pasa una cantidad que no es la adecuada de oxitocina y produce una contracción brusca y se rompe, ¿no? Eso por lo general lo que trata de explicar un poco la ley de Laplace. La siguiente. En otros casos, por ejemplo, cuando se incrementa la presión de la pared, ¿no? Provoca eso, como le decía, como un globo. Pero también a veces existe la disminución de la misma resistencia de la, de la membrana, ¿no? Las mujeres que tengan infecciones vaginales, las que tengan infecciones urinarias, ¿no? La relación sexual en forma abrupta, ¿no? Ya la relación sexual en los primeros meses debe ser normal, pero en los últimos meses ya se vuelve pasivo, ¿no? Entonces, pero también a veces mucha gente no entiende esto y eso provoca la ruptura. Así como el tabaco, parece que la nicotina también influye sobre los colágenos, la colagenasa, y de esa manera se debilita la pared.
la desnutrición, la exosamina, que es parte de la formación o parte de lo que forma las colágeno, entonces están debilitados o no tienen esa cadena y entonces se rompe fácilmente por disminución de esa resistencia de la bolsa amniótica. La siguiente. Los traumatismos, lógicamente, esto es obvio, ¿no? Un accidente de tránsito, una caída, una brusca, una caída sobre el pavimento en forma abdominal también contribuye a esto, ¿no? El obstáculo vaginal a repetición, ¿no? Uno está en trabajo de parto, la paciente está con 3 4 centímetros de dilatación y a veces por cuestiones académicas uno le va haciendo tacto, viene el otro alumno, viene otro alumno, o el residente está aprendiendo también igual y hacen tacto en forma seguida. Lo normal es que se haga un tacto vaginal por hora, pero a veces por cuestiones académicas nosotros a veces cometemos eso, ¿no? Se produce a veces la ruptura de la bolsa, por decirlo, ¿no? Los movimientos fetales exagerados, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen distosia de presentación, por ejemplo, un podálico, un transverso, ¿no? Esas presentaciones anómalas hace que el producto con su pie mismo o con la mano mismo que pueda romper la bolsa, ¿no? Esos son movimientos irregulares. Los accidentales, lo que son las malformaciones fetales también, doctores, ¿no? Lo que son los productos que tengan esa anencefalia, ¿no? Esos productos que no tengan una formación adecuada de la cabeza va a provocar esas rupturas de la bolsa. La siguiente. Entonces, pues, estas bolsas tienen que tener una función determinada, ¿cierto? No, no es una bolsa ¿cómo se llama? Que solamente tiene un líquido y con eso es suficiente, ¿no? Esta bolsa, si bien es cierto, la función básica principal de todo esto es la síntesis y secreción de las moléculas en el estadio inicial. Posteriormente, a medida que crece, sirve como un colchón. Realmente ese líquido que está dentro del mismo hace que sea la protección y para los movimientos de la criatura que vaya a tener sus movimientos activos, su pierna, su brazo, la función torácica también, hace movimientos torácicos para que el momento cuando nazca pueda expandir bien su tórax, ¿no? Es decir, tiene muchas funciones esto. El que usted ven ahí tiene la función de protección contra las infecciones, es un forro, es una capa que tiene para que las infecciones por vía vaginal no puedan penetrarlo a ello, ¿no? Como homeostasis y metabolismo del líquido amniótico, la función hormonal maternal, la protección de trauma, un adecuado desarrollo pulmonar y extremidades. Y conserva la temperatura. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos como yo decía inicialmente, la ruptura prematura de membranas en forma temprana, no llámese 22, 24 semanas, el feto está vivo, está activo ahí y el líquido que se pierde es un líquido claro. Entonces, ¿qué hacer que está perdiendo líquido claro ¿cómo se llama? Con pequeño, sabiendo que no tiene un adecuado pulmón esa criatura ahí adentro, ¿no? Y recién los receptores para los neumocitos tipo 1 recién vamos a tener a partir de las 28 semanas. Entonces es bastante preocupante, doctor. Por eso que el pronóstico menor de 28 semanas es malo, ¿no? Si este producto vamos a pensar que va a continuar el desarrollo de su embarazo, puede llegar a tener un mal de Pot o el síndrome de Pot, con las rupturas de bolsas crónicas. Este mal de Pot es lo que se conoce, el producto ya no tiene movimientos, como ya no tiene líquido, los movimientos son escasos, entonces no desarrolla bien estos movimientos, inclusive hay deformación de los huesos de la cara con hipoplasia pulmonar, ¿no? Ese es el mal de Pod como consecuencia de la ruptura de bolsa en gestaciones tempranas. Menor de 28 semanas el pronóstico es malo. Entre 28 y 32 podemos manejar una maduración pulmonar con corticoides, neuroprotección, antibióticos depende si fuera necesario. O sea, ya el pronóstico va a ser mejor. Y si es mayor de 32, 34 semanas, mucho mejor todavía, ¿no? De repente va a una cirugía y ese producto ya está preparado. La siguiente, doctora. Entonces, esta membrana tiene una estructura, ¿no? Aparentemente uno lo ve una capa delgada, transparente, ¿no? Tiene lo que ustedes conocen, que han llevado en virología, ven ustedes que esto tiene un corio y un lamio. La mayoría de todo esto ven ustedes que en el lamio es una capa tan delgada, pero tiene, miren ustedes, la membrana basal, una capa compacta, una fibroelástica y una capa intermedia. Y el corio, que es un poquito más grueso, tiene la forma reticular.
que tienen mucho colágeno, una membrana basal y parte del tejido trofoblástico, ¿no? La mayoría de estos tiene ese tipo de colágeno. La principal de todo este tipo de colágeno son el 3 y el 4, ¿no? Y muchas veces el 5. No vamos a entrar en detalle cuál es cuál, ¿no? Porque creo que es un poco engorroso grabarse esto, pero lo importante es que el amnios tiene esa capa basal, compacta, fibrolástica e intermedia, mientras que el corium, que es la más gruesa, entre comillas, viene a tener la capa reticular y la membrana basal. La siguiente. Esto solamente le pongo porque existe una zona donde el 90% de las bolsas se rompe en ese lugar, ¿no? Ese lugar que nosotros conocemos el sitio de contacto donde está la parte del orificio cervical interno, ¿no? Con la unión de la bolsa, ¿no? Eso lo conocemos como una zona, un defecto focal, una zona, a uno lo llama la zona Z, ¿no? De un lugar donde se rompe esa bolsa, ¿no? Con mayor frecuencia. El 90-95% se rompe en ese lugar. La siguiente, la zona más vulnerable ante una presión que pueda suceder. Dentro de las causas, prácticamente casi hemos hablado, existen casi todo lo que ven ustedes, las causas infecciosas, como la misma infecciones vaginales, la vaginosis bacteriana, una vaginosis, como decía, una infección urinaria, una amnionitis, ¿no? Una rotura de bolsas, el aumento del volumen intrauterino, esos productos que tienen gran cantidad de líquido, el polidranio, por ejemplo, ¿no? Eso que sobredistienden el útero, ¿no? Tenemos el polidramio, los embarazos múltiplos, macrosómicos, ¿no? Esos productos con hidrocefalia. Esos son los que tienen mayor tendencia a producir una ruptura de bolsas, ¿no? Las hemorragias subcoriónicas por un DPP inicial, las relaciones sexuales, la nutrición, los factores socioeconómicos bajos, ¿no? Está muy relacionado esto con la desnutrición. Las malformaciones uterinas, esos úteros que son didelfos, úteros tabicados, úteros dobles, úteros bicornios, ¿no? Los mismos miomas que pueden tener ahí, por efecto, además de por efecto mecánico, comprimen al producto y comprimen la bolsa, ¿no? Los traumas maternos, el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? El tabaquismo y los tactos vaginal a repetición que se pueda. Ese fenómeno, el síndrome de Down, es cuando existe unas articulaciones en el producto que son, no están bien cogidas, están sueltas, algo así, creo que es ese síndrome, ¿no? Que producen mucho líquido por un lado y por otro lado puede romperse fácilmente la bolsa. La siguiente. Y entonces ahí vemos que los factores de riesgo, ¿no? Ante unos pacientes, cuando tenemos este cuadro, entonces el médico cuando hace una amniocentesis, es decir, para investigar, por ejemplo, un polidramnios, le va a sacar líquido de esta zona y muchas veces si no se tiene cuidado se rompe las bolsas, ¿no? El otro cuando se hace un cerclaje, el cerclaje es cuando el cuello del útero está abierto o entreabierto, entonces se cierra, se hace unos puntos de McDonald's, se hace como una jareta en el cuello del útero y se le va a ajustar, es como si ustedes cerraran un saco, así, cierran para que no, es un cuello ya incompetente, es un cuello que está abierto, ¿no? De naturaleza, entonces lo cerramos, eso se hace entre las 2 y 14 semanas de gestación de hacerse, ¿no? Pero como está abierto puede ocurrir una presión o a veces el médico pincha con la aguja la membrana y lo puede romper, ¿no? Lo de garro vaginal, la incompetencia cervical que le explicaba, la malformaciones uterinas, los cuadros infecciosos, ¿no? Y los otros que con factor de riesgo en el embarazo tenemos el embarazo múltiple, todo lo que le había mencionado, ¿no? El polidramio, la decorporación cefalopélvica, que son efectos grandes, que son mucha cabeza muchas veces contra esa bolsa, ¿no? Tienes efectos de cabezones, permítame ese término, que van a iniciar el trabajo parto y golpean constantemente la región púbica y eso se puede romper la bolsa, ¿no? La ictosis de presentación, como le manifesté, los podales con los traversos, sobre todo los traversos con dorso superior, es decir, la manito y el pie está dirigido hacia abajo, ¿no? Y los antecedentes de partos, perdón, de los que han tenido RPM, esto es un poco relativo, ¿no? Pero está escrito en la literatura los antecedentes de la mamá que había tenido en la gestación anterior que haya tenido RPM. La siguiente. Bien, dentro de las causas infecciosas, ahí tenemos esto en los cultivos que se hicieron con ese líquido, no se encontró en ese orden. Yo tengo ¿cómo se llama?
otra literatura donde veo que el E. coli va a la cabeza, ¿no? Pero esto también lo he encontrado en la literatura que dice lo primero que va es el uroplasma, después el micoplasma, ese es en el orden de frecuencia, ¿no? El estreptococo, el Gardnerella, el Fusobacterio y posteriormente el E. coli, ¿no? Y en la otra literatura le pongo que hay E. coli, pero bueno, no está ahí. Tampoco no es como para poder decir esto es primario, esto es inicial o este es primero, no. Ese es el orden más o menos en frecuencia que se puede encontrar. La siguiente. Bien, entonces en cuanto a la clínica, la paciente va a venir a la emergencia diciéndole a usted, doctor, acabo de perder líquido hace media hora, una hora, ¿no? Hay una relación que es un poco relativo, esto que van a ver que la gran mayoría de las mujeres con RPM vienen en la madrugada o se rompe la bolsa en la madrugada. Dice, doctor, me he despertado espontáneamente y encuentro todo mojado en mi cama. Dice así, ¿no? Entonces, preguntamos si había de repente una relación sexual, lo cual ellos niegan, ¿no? Pero a la literatura, si ustedes revisan, van a decir que está relacionado con el clima, está relacionado con la altura, está relacionado con la altitud, con la presión barométrica, inclusive hasta con la fase de la luna, van a leer ustedes ahí, que lo describe la literatura, eso, ¿no? Pero para nosotros, básicamente, que la mujer venga con ese, diagnostiquemos temprano lo que es el RPM y ver la calidad, el tipo de color que pueda traer, ¿no? Y vemos si ustedes objetiva con un espéculo, sí, efectivamente, esta es una ruptura de bolsa. Y el tacto usted lo encuentra en el pelo, pues, de la criatura, ¿no? Si hay un RPM sin infección intramniótica, es la pérdida de líquido por el cuello antes de iniciar el trabajo de parto sin mal olor, ¿no? Con funciones vitales estables, ¿no? Lo contrario, el otro es con infección, pues la mujer ya viene con un compromiso mayor, viene con taquicardia, viene con latidos cardíaco-fetales aumentados, viene con un líquido amniótico de un color fétido, o tal vez purulento, o un verde por ahí de arveja. Entonces ya nos indica algo que este cuadro está infectado. Y sobre todo que viene una irritabilidad uterina. Usted toca en el útero y inmediatamente se contrae, ¿no? Está el útero irritable. Y lo que es peor, esta mujer puede ir a otro cuadro mayor, ¿no? La siguiente. El diagnóstico, como en toda patología, primero es clínico, ¿no? Eso, la clínica es importante, doctor. Ya les he mencionado que cómo viene la paciente, qué pasó en ese momento, viene parinolíquico, ustedes van a observar que tiene, le hacen un examen con un espéculo y le hacen empujar a la mujer y si no, le hacen, colocan una mano encima del útero, en el fondo del útero y hacen a presión y van observar esto, que hay la pérdida de líquido, ¿no? Siempre se va a ver eso, ¿no? Y hacen pues un examen barato, común, que es el té de leche o el té de fer. Ustedes agarran una lámina, en esa lámina le echan ustedes una gota de ese líquido, ¿no? Y lo dejan secar, que al cabo de unos minutos le van a observar al microscopio y van a encontrar un helecho. Es el hecho que ustedes conocen en los jardines, eso se llama té de leche o té de fer, que es el cristaloide de lo que es la proteína que se van perdiendo del líquido amniótico, ¿no? En cambio, la prueba de nitracina es el papel que se utiliza, ¿no? Es una tira que vira a color azul verdoso, ¿no? Generalmente, pues, esto es alcalino, ¿no? Y hace el diagnóstico, ya, efectivamente, ¿no? Va a tomar ese color verdoso. La ecografía, que, bueno, en todo sitio ya tenemos ahora las ecografías, lo que van a medir es el lila. El lila es el índice de líquido amniótico, ¿no? El pozo que va entre 5 a 25. Hacen sus sumatorios, sacan su media los doctores y le dicen, ah, un lila adecuado o depende de un lila que está menor de 5 y hacen el diagnóstico. Este es un examen también que está descrito, que es la amniocentesis. ¿Qué hacen acá? A través de una guía dirigida con ecografía se introduce un líquido que es el índigo de carmín y en la vagina ustedes colocan una gasa, ¿no? Entonces se coloca ahí y al poco instante van a ver que como está rota la bolsa, van a ver que usted va a teñirse esa gasa que está ahí, ¿ya? Este, antes se usaba el otro, que es el azul de metileno, pero como traía efectos colaterales, ya se ha dejado de usar, ahora se utiliza el índigo de carmín. Ustedes colocan una gasa en la vagina, y después al poco instante van a ver que está teñido, prácticamente ya tienen el diagnóstico. El test de lecitina y fingomielina, ¿no? El test de ver las células epiteliales, el test de corticoide que se dosa ahí en el líquido amniótico, ¿no? Y otros exámenes como la tinción de papiliculado, que es para tratar de ese líquido amniótico, es para ver las células escamosas de la piel del feto, ¿no? Las células famosas células naranja.
la tinción del azul de Nilo que para ver las células ampliadas, que las células naranjas, como le mencionaba, ¿no? Y en otros también se puede hacer el dosaje de alfa microglobulina tipo 1 en el fondo vaginal. Pero si la mujer está con sangrado o tiene secreciones vaginales como hongos ha tenido relaciones, es mejor que no, porque eso le va a dar un falso positivo. La siguiente. Bien, los exámenes ya complementarios que le estoy manifestando, ¿no? La proteína, se reactiva, ¿cómo se llama? El hemograma, en gran en ese líquido amniótico, el cultivo, la glucosa en el líquido amniótico, ¿no? Es decir, ya vienen todos los exámenes complementarios, que es hasta el T de Clemen, ¿no? Que es el anillo que se forma en un líquido, un tubo, se forma una burbuja, ¿no? Que les habla de esta pérdida de líquido. La siguiente, doctora. El tratamiento acá muchas veces va a depender de la edad gestacional, ¿cierto? Entonces, si había una alarma que decía con infección y sin infección, ¿qué hacer, doctores? ¿Y en qué momento se da esa pérdida de líquido? Como le decía, si tenemos una gestación temprana, 22 semanas, 24 semanas, con RPM, el pronóstico es malo, o menor de 28 semanas para redondear, es malo para el producto, doctores, ¿no? Hay que estar preparado y preparar a la mujer que ese producto se va a perder, ya se rompió la bolsa y le hacemos un control con hemograma, con ecografía, que esté en reposo, que no se levante para nada, pero aún así esto ya se puede complicar. Y si aún saliera ese producto prácticamente va a ser cero, ¿verdad? ¿No? Y en cambio, si fuera por mayor de 28 semanas, ya vamos a hay un valor relativo ya hasta las 32 semanas que podemos manejarlo. Entonces, esto sí, en líneas generales es un reposo absoluto, no tacto vaginal, no estar deambulando para nada, estar en su cama, darle su chata porque orine la mujer, ¿no? Colocarle un suero, colocarle antibióticos si fuera necesario, colocarle el corticoide si fuera necesario, dependiendo de la edad gestacional. Usamos la betametasona, 12 miligramos intramuscular por 2 días, ¿no? El antibiótico, muchas veces utilizamos la ampicilina, eritromicina, que nos va muy bien, o si no tiene eso, usted puede usar la ceftriaxona, ¿no? Entonces, hay manera como poder trabajar. Y el tocolítico, que es un poco relativo, ¿no? Sedar un poco eso, uno con RPM, con gestaciones tempranas, es un poco relativo, que mucha gente no lo hace, ¿no? Y el otro, que es la neuroprotección, cuando son entre 28 y 32 semanas, para tratar un poco de corregir esto. La siguiente, creo que el último. Bueno, ahí tenemos una corionitis mayor de 32 semanas, ¿no? Igualito de una hospitalización, reposo, hidratación, antibióticos, ¿no? Como le mencioné anteriormente, y terminar la gestación en 24 horas según su test de bicho. Acá le pongo el test de bicho porque el test de bicho usted sabe muy bien que mide qué cosa. La dilatación, la incorporación, la altura de presentación, el ponderado y cómo está, si existe o no existe, está centralizado ese cuello, ¿no? Según eso saca un test de bicho adecuado y si esto puede ir para un parto vaginal, pero es un bicho malo, que un cuello cerrado, largo, posterior, altura de penetración está fuera de pelvis, entonces es mejor sacar ese producto, doctor, por vía alta. La siguiente. Las complicaciones, como es obvio, en la mamá, la corionitis, la endometritis, la periperitonitis, sepsis, trombosépticos, shock séptico y muerte en la mamá, ¿no? En los fetos casi, van a ver ustedes casi semejantes, las infecciones, la sepsis, la asfixia prenatal, el bajo peso en la célula, la hipoplasia pulmonar, el síndrome de distrés respiratorio, las hemorragias intraventriculares y las promociones ortopédicas, la que decía cuando hay un mal de POT, cuando son RPM de forma temprana. La siguiente. Ahí acaba, doctor. Creo que es el último, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta del grupo? A ver, por favor. A ver, doctores, ¿alguna pregunta? ¿Está claro?